gracias por la invitación. Actualmente soy jefe de innovación y seguridad de la información en la Universidad de los Andes. Adicionalmente soy el presidente del comité directivo de Rumbo y pues le doy las gracias a todos por venir al evento. Ha sido un esfuerzo grande de la asociación y de Renata para organizarlo. Entonces, muchas gracias. Desafortunadamente no pude venir esta mañana para la apertura. Este es un trabajo que hemos venido trabajando de manera colaborativa entre la universidad, Microsoft y algunos profesores líderes y referentes en la universidad. Básicamente, lo que ya hemos identificado es que el mundo ha cambiado, ya las cosas no son como antes. El mundo que existía cuando yo empecé a estudiar hace 20 años era un mundo totalmente distinto al que tenemos hoy. Las cosas como se hacían hace 18 años cuando empecé a trabajar en la Universidad de los Andes es totalmente distinto a cómo se hacen hoy las cosas. Entonces, les dejo este video para que reflexionen. The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. That was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth industrial revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. We need a different economic model that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, and that will be focused not on growth per se, but on maximizing human well-being. We have energy technologies that can power our civilization, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Home cities to make it more efficient, then the impact can be huge. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to decouple growth from the resource constraints we have. The question of adding quality to quantity, it's really about a diverse, healthy, and just world with clean air, clean energy. Together we're fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. The prediction of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but the main question is how will we define work? How will we share the work? How can you have a doctor that really knows a lot about data? How can you have a biologist that knows about medicine? We have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. Education. We're working with a World in Motion and First Robotics, trying to encourage the students from 3rd grade all the way up through the end of high school to pursue science, math, and different technologies. This ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people that can create a more equitable growth. The fourth industrial revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs while stepping in a robot. It will be possible if enough of the right people have the will to make it happen. We're seeing this incredibly exciting convergence of genome editing, DNA sequencing. Governments have a very important role to play in delivering the safe and effective use of technologies. We need to take responsibility of every level of society to adapt to these technological challenges which are redefining what it means to be completely embedded in this world. Even though we have everyday problems, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. El tema de la cuarta revolución industrial es algo que ya está aquí. Entonces, pues en la universidad uno de los roles que yo tengo es manejar todos los temas de cómputo avanzado para investigación. Actualmente lidero todo lo que es cloud computing y todo lo que es HPC y almacenamiento de alto desempeño. Y también estoy estudiando biología computacional. Es algo que toda la vida he trabajado desde este cargo que es administrativo, pero siempre he estado en contacto con el tema de la biología.
Y es sorprendente cómo cosas que no se podían hacer hace 4 o 5 años ahora la pueden hacer los estudiantes. Algo que soñaban con hacer los investigadores fuera del país, ahora lo hacen en sitio en la universidad desde su clase. Temas de secuenciación, ensamblaje, análisis de secuencias que eran cosas complicadísimas de hacer hace 5 o 6 años, ahora lo hacen. Si se dieron cuenta en el video hablan de una nueva educación. Algo de lo que más esfuerzo nos cuesta a todos en la universidad es cómo coger gente que son millennials, personas que tienen 20, 21 años, para que usen la tecnología. Estamos invirtiendo un esfuerzo significativo con gente que se supone que es alfabetizada tecnológicamente para que use estas herramientas. Entonces imagínense el esfuerzo que hay que hacer para otras generaciones. Debemos prepararnos para entrenar a la gente en diferentes habilidades más que en los conocimientos, porque el conocimiento existe y las habilidades lo que le permiten a las personas es usar ese conocimiento que existe para generar nuevos conocimientos. Entonces este es un cuadrito que lo que muestra es cuáles son las diferentes competencias que debe tener la gente dependiendo de la industria, y vemos cómo la educación es transversal en algunas de estas habilidades. ¿Cómo ha variado el trabajo de las personas? Finalmente, el grueso de las personas que ingresan a las universidades entran a prepararse para ir al mundo laboral, al mundo productivo. Algunas de ellas se quedan en el mundo de la investigación trabajando con nosotros, pero el grueso de esas personas van al mundo laboral. Antes el trabajo era puramente operativo, tenías una tarea, hacías contabilidad, sumabas, hacías el trabajo en la fábrica, apretabas tornillos, eras médico y hacías unos análisis y tratabas de diagnosticar una enfermedad, eran tareas puramente operativas. Ahora se está moviendo mucho más hacia las tareas más abstractas, donde lo que yo tengo es una cantidad de información que debo procesar y entregar información nuevamente para que otras personas tomen decisiones. Entonces el trabajo del contador ya no es simplemente llevar unos libros, el trabajo del contador ahora es tener una cantidad de información que le arroja la organización, obviamente llevar sus libros, pero además darle herramientas a la organización para que decida. Entonces debemos estar preparados para que las personas puedan tener esa habilidad para procesar la información y entregarla. Otra de las cosas es que el modelo económico está cambiando. Ya sabemos que el modelo de crecimiento perpetuo es algo que no es sostenible y que ahora lo que debemos es buscar beneficios para las personas, mejor calidad en la salud, mejor calidad en la educación, mejor calidad en los servicios que recibe. Eso también implica que debe variarse la forma en la que le enseñamos a las personas. Una de las cosas que más nos preocupa es el tema de la brecha digital. Entonces, básicamente, esta gráfica que no se ve muy bien, muestra dónde están los países desarrollados en el tema de adopción de lo digital, todo lo que esto significa, y dónde están los países en vía de desarrollo. Entonces por aquí está Colombia, y el resto de los países dónde están. Entonces ahora, además de la brecha y la diferenciación en los temas puramente económicos, el acceso al dinero, se está dando también una brecha en la capacidad en la que la gente puede acceder al conocimiento y trabajar ese conocimiento. Y además surge algo paradójico, y es que las gráficas que están por acá son los servicios básicos. Entonces el agua, la luz, los diferentes servicios básicos. Algo que están analizando en este momento es cómo han logrado la cobertura de dispositivos móviles en prácticamente todo el mundo, casi independiente de tu condición social. Todo el mundo tiene acceso a un teléfono, mejor, peor, algunos con internet, algunos sin internet, pero eso muestra lo paradójico. Hay gente que no tiene agua pero tiene un teléfono, hay gente que no tiene acceso a los servicios sanitarios pero tiene un teléfono, mejor o peor, pero lo tiene. ¿Cómo vamos a hacer para potenciar todo ese conocimiento que existe, todas esas habilidades que tienen las personas, para a través de ese pequeño dispositivo hacer que las personas puedan cambiar su vida? Ese es el otro reto de la cuarta revolución industrial, que era lo que también decía al final del video, hacer evidente que existen esas diferencias y cómo cerrar las brechas de esas diferencias usando la tecnología. Entonces, ¿cómo juega aquí la educación un papel? Pues obviamente en el tema de inclusión. Hay un tema que a los académicos no les gusta, pero es el tema de la eficiencia. Ahorita les doy unos ejemplos, y el tema de la innovación. Cómo brindar de mejor manera
y usar esas tecnologías para hacer diferente mi inclusión. Hay algo que está surgiendo en este momento con mucha fuerza y es la nube. Entonces la nube finalmente que nos da la capacidad de acceder a recursos prácticamente infinitos. Entonces muchas de esas cosas que yo les digo que pueden hacer, desde lo que yo trabajo, los biólogos, mucho lo hacemos en la universidad, o bien sea con nuestra propia capacidad de cómputo instalada en la universidad, pero también mucho de eso aprovechando capacidades que existen en la nube, algunas gratis, algunas pagadas, algunas caras, algunas baratas, pero eso nos da una capacidad de cómputo que antes no contábamos. Y finalmente eso hace que yo pueda incluir muchísimas nuevas formas de tecnología y muchos distintos ejemplos para que yo pueda cambiar el mundo y cambiar la educación. Entonces, ejemplos de cosas que se pueden hacer con la nube y con los temas de Internet de las cosas, con los temas de Big Data, que son las grandes tendencias en tecnología de hoy en día. Entonces, aquí hay un ejemplo de la Universidad de Texas, en la cual usando máquinas de aprendizaje son capaces de predecir los comportamientos de los ríos y de esa manera evitar inundaciones. En el tema de Internet de las cosas, instalando dispositivos que son muy económicos en África, han podido en la Universidad de Oxford entender el comportamiento de los ríos y asegurar el abastecimiento de agua en otras poblaciones. En el tema del cómputo a gran escala, están optimizando ya la vida de las personas, lo que les decía, recibir un mejor servicio. Entonces simplemente como mejorar el tema del flujo de los aviones, pues eso redunda en un mejor servicio para nosotros. Todos sabemos que viajar es terrible. Si lográramos simplemente llegar, montarnos al avión e irnos, es un tema importante. Y lo mismo acá, el tema de Big Data, todo lo que tiene que ver con análisis y comportamiento del tráfico de una ciudad. Lo paradójico es que conseguir estos ejemplos en nuestro país es relativamente difícil. Me hubiera gustado tener cuadritos en Colombia, pero ahí fallamos en otra cosa. Probablemente estos ejemplos existen, pero fallamos mucho en el tema de la divulgación. Entonces hay un pequeño comercial, por eso es que en Rumbo vamos a hacer unos talleres de divulgación para que ese conocimiento científico aprendamos a transferirlo, que ese es el otro mensaje que quiero que les quede de esta pequeña presentación. Ahora les voy a hablar de algunas herramientas, estos son ejemplos, pero la idea es que quiero que vean que esas herramientas existen en nuestras universidades, las áreas de tecnología las han puesto disponibles para ustedes, pero la capacidad de adopción de las personas a veces es compleja y lo que hay que empezar es a soñar un poco para apalancarse con esas herramientas. Entonces son cosas que ya tenemos hoy en día, pues todos tenemos alguna versión del LMS, puede ser Moodle, puede ser Blackboard, puede ser el Desire to Learn, cualquiera de ellos. Prácticamente todos nuestros estudiantes tienen dispositivos móviles, entonces ahí podemos soñar. Tenemos todo el tema de explosión de datos y no hay que pensar en miles de datos. Con los datos que un profesor genera dentro de su clase puede tomar decisiones y puede analizarlos. Y hay herramientas dentro de Google, dentro de Office 365 que nos permiten analizar esa información para que el profesor de manera temprana pueda tomar decisiones sobre su propio curso. No tiene que esperarse a que la organización completa de la universidad le diga qué es el éxito del estudiante. Él puede determinar qué es el propio éxito de sus estudiantes. Lo que les decía, cloud computing, hay muchas cosas que se pueden hacer en la nube de procesamiento, pero también hay herramientas que le facilitan la vida al profesor para incluirlos. Entonces ya sabemos por lo menos que nuestros estudiantes tienen siempre alguna forma de conectarse, su teléfono, el café de internet de la esquina, lo que sea, y hay que aprovechar eso. También tenemos todo el tema de computación social. Entonces les garantizo que el 100% de los estudiantes que asisten a las clases, en el caso de sus clases, en el caso de que sean profesores, tienen red social. Pueden usar esa red social pública, Facebook que tienen, Twitter, no sé, cualquier otra, LinkedIn. Ya la fantasía de cada profesor es el límite, integrarla dentro de su clase o las mismas herramientas que tienen el sistema de colaboración de su universidad, sea Google, sea Office 365, y pues el tema de que todo el mundo tiene un dispositivo para ver las cosas. Si integramos este tipo de soluciones usando la creatividad, podemos cambiar la clase y la percepción que los estudiantes tienen. Es muy importante que los profesores aprendan a automedirse y a autoevaluarse.
para seguir y obtener información de su clase. Entonces no tiene mucho sentido empezar a tirarles cosas a los estudiantes si no se miden. Entonces yo tengo, o los profesores típicamente dictan los mismos temas por varios periodos, y ellos sí pueden empezar a percibir cuál es el impacto de introducir una herramienta dentro de su clase y empezar a hacer los ajustes necesarios, o vincular a las áreas instruccionales en las universidades que son más estructuradas para que les ayuden a medir. Entonces es muy importante porque eso es lo que les va dando el feeling de cómo mover las cosas dentro de su clase. Esta parte me hubiera gustado que las hicieran los dos profesores que traemos de ejemplo. Desafortunadamente uno por temas personales y otro por temas laborales no nos pudo acompañar, pero es como ellos usando, yo trabajo en el área de TI y esto lo hicieron sin nosotros, lo hicieron sin el área instruccional de la universidad, lo hicieron ellos con su motivación. Obviamente después, cuando ya vieron que la cosa funcionaba y escalaba, vincularon a las áreas de la organización, pero ellos pudieron hacer las pruebas por su cuenta y determinar que funcionaba. El primer caso es un tema de aula invertida. Entonces, cuando les hablaba de beneficios económicos y economía de escala, pueden ser cosas tan sencillas como que si yo aprovecho ese dispositivo que todos los estudiantes tienen, ustedes saben que cuando uno tiene que entregar una hojita que quiere entregarle a todos los estudiantes, pues tiene que entregarla y tiene que rotarla. Ahí son 3-4 minutos de clase que cada estudiante pierde de su clase. Si yo la pudiera distribuir de manera automática, recupero 3 minutos de clase y todos sabemos lo valioso que es cada minuto de una clase de 50 minutos. Y si lo replico por 2-3 clases a la semana y por 16 semanas, es un montón de tiempo el que puedo recuperar. Lo otro es que no necesariamente obligo a la gente a venir, y no estoy pensando de personas que estén en regiones, sino una persona que esté complicada en un trancón, poder acceder a mi clase, al material, tuitearle algo al amigo para que pregunte en clase si tiene una duda, el tema de haber previamente preparado la clase, encontrar las versiones anteriores de la clase que el mismo profesor dictó y llegar preparado a clase, eso hace mucho la diferencia. Entonces eso fomenta ya del otro lado todo el tema de interacción social, la colaboración, la interactividad, la reflexión, porque yo llego a clase preparado con el tema que el profesor vio, con la forma como lo dictó el semestre pasado, con los materiales que la preparado para esa clase, y el profesor y el estudiante lleva activamente a interactuar con sus compañeros y con el profesor. Bueno, entonces aquí está la definición de aula invertida. Yo no soy pedagogo, pero es más o menos el tema de yo llegar con la clase preparada para los estudiantes, que los estudiantes hagan la preparación, tengan los materiales, tengan el acceso a los materiales y lleguen a aprovechar el tiempo de clase interactuando unos con otros y haciendo las preguntas relevantes al profesor. No el tema de no entendí lo que usted está pintando en el tablero, sino no entendí porque hice el ejercicio que usted hizo ayer en el video y definitivamente no lo capté, llegué hasta este punto y no lo entendí. Probablemente un compañero le explica antes de clase o probablemente durante la clase puede aclarar más la duda. Bueno, y esta sí ya es una definición ya totalmente formada de qué es. ¿Cómo lo hemos logrado en la universidad hacer? ¿O cómo lo han logrado los profesores? Porque no es ni siquiera la universidad. Ellos toman la herramienta del LMS, lo integran con esta Office Mix, porque nosotros en la universidad tenemos Office 365, esto lo pueden reemplazar por X, Google, X, lo que sea, y buscar la forma de integrar las dos herramientas. Ahí es donde el área de TI se integra. Lo único que hicimos fue activar un par de chulos en nuestros dos LMS, en Moodle y en Blackboard, para que esa integración se dé. Y ya el profesor hace realidad sus sueños y empieza a preparar las herramientas. Aquí hay algo que quiero rescatar. Cuando nosotros, en realidad los que se dieron primero cuenta que los profesores estaban trabajando, y por eso son los de Microsoft, porque empezaron a hacerles preguntas, de alguna manera empezaron a llegarle preguntas a Microsoft de cosas que se podían hacer y no. Y Microsoft fue el que nos incluyó como a la universidad para que trabajáramos con los profesores. Entonces lo que hicimos fue activarles los chulos y llevarles las herramientas para que ellos pudieran hacer lo que necesitaban. Y finalmente la clase de los profesores cambió y ahora les dejo un video con el testimonio de uno de esos dos profesores que queríamos que vinieran. Siempre tuve inquietudes en el uso de tecnología para la docencia y yo estoy convencido de que con Internet el mundo cambió, por lo tanto las universidades, la educación y la manera de educar la docencia.
En el concepto de aula invertida se trata de utilizar el tiempo en presencia del profesor de una manera más eficiente, desarrollando ciertas actividades que conducen a un pensamiento crítico y a funciones más elevadas del cerebro humano. He encontrado dos herramientas que se acoplan muy bien a mis necesidades. Una de ellas es Office Mix, la otra es OneNote. Creo que son unas herramientas que facilitan enormemente el poder realizar este proyecto de la aula invertida y además dan una gran posibilidad de uso de tecnologías de información y comunicación en la docencia, yo creo que a todos los niveles. La unidad funcional es la diapositiva, también la que si uno comete un error, que en cuestión de minutos se puede resolver. Lo otro es que la herramienta está ahí, está disponible, no solo está disponible para el profesor, sino para los estudiantes. Entonces tiene una serie de ventajas que me indicaron que podría usarla. Por otro lado está la idea de que en el salón el profesor, digamos, no está en una clase tradicional, parado, hablando, y los estudiantes tomando notas todo el tiempo. En la clase usamos varias herramientas, usamos los mix, que pues se estudia un mix para cada módulo del curso, y usamos OneNote para responder talleres, quizzes y para tomar notas. En la clase nosotros nos dedicamos más como a hacer esa interacción con el profesor, a resolver dudas. Con las tecnologías como el Office Mix, lo que puedo hacer es como tener una clase las veces que yo quiera o que yo necesite para entender los conceptos. Además es una clase que es más personalizada. La tecnología permite invertir los roles tradicionales en un salón de clase. Los eventos de memoria se pueden llevar a videos que van a la nube para que el estudiante los estudie a su ritmo. Y el tiempo de la clase se puede utilizar en actividades como resolver problemas, talleres, lo que permite la interacción entre los estudiantes y de los estudiantes con el profesor, promoviendo así actividades de pensamiento crítico. Entonces yo con Carlos he trabajado por años. Arrancamos con este tema de llevar los videos a clase hace como 10 años, entonces era todo a pedal. Entonces me tocaba a mí pararme allá con la cámara, yo filmaba, enchufaba el micrófono, después al final de la clase editábamos y la promesa al estudiante era que al final del día tenían el LMS colgado el video. Después nos dimos cuenta que el estudiante necesitaba algo para visualizar ese video. Entonces ahí hicimos un esfuerzo en lo que se llamaba en su momento DTI y le dimos un iPod a cada estudiante. Y eso fue un experimento, lo medimos y tuvimos un incremento sustancial primero en el desempeño de los estudiantes. Había un incremento, si bien no significativo, una mejora en el conjunto de la nota del grupo. Los grupos de Carlos son relativamente grandes, él dicta clases o secciones, como le llamamos en la Universidad de los Andes, de 90 personas. Y la nota mejoraba sustancialmente. Lo otro es la percepción del estudiante. Se veían las evaluaciones que hacían del profesor la diferencia en la percepción que tenían del profesor. Entonces también pone en una mejor situación al profesor frente al estudiante. Y lo otro es que la gente manifestaba decir que mejoraba la forma como podía preparar sus clases, porque además la primera vez pues no había videos, la segunda vez entonces encontraba los videos del 2008, 2009, y entonces él iba y podía preguntar. Carlos es un profesor muy activo, investiga mucho dentro de su campo, entonces cuando había una mejora en algún campo del conocimiento, él hacía la diferencia y empezó a percibir que los estudiantes veían sus videos y le preguntan, oiga, pero usted el año pasado lo explicaba así, ¿por qué ahora lo explica así? Entonces eso hace que el estudiante se involucre más. En este otro ejemplo, lo que se busca es la interacción de los estudiantes entre sí. Lo que encontró aquí el profesor era que dentro de la herramienta de colaboración que tiene la universidad, que es Office 365, también existe Google Plus, porque también he visto ejemplos en otras universidades con Google Plus, generan comunidades de aprendizaje. Entonces el profesor crea su red social de su clase y empieza a fomentar la discusión en un ambiente que es habitual para los estudiantes y pues genera colaboración entre ellos.
Entonces, él pone una pregunta, debaten, las personas discuten, pero no discuten en el salón de clase, que es bien difícil levantar la mano, como dice el profesor, y enfrentarse a un montón de sus compañeros. Entonces, en la red social, donde para ellos es habitual interactuar, pues les fomenta la discusión. Y lo mismo, hacemos la integración con el LMS de esa herramienta, de tal manera que la cosa quede estructurada de alguna manera y después el profesor pueda también facilitar su vida y no tener que estar extrayendo cosas y moviendo cosas de herramientas. Entre las necesidades más fuertes que tengo yo en el ejercicio como profesor universitario es el de construir un ambiente colectivo de aprendizaje, en que los estudiantes quieran formar comunidad para generar procesos de enganche y de entusiasmo de aprendizaje entre ellos y ellos con el profesor. Hay varios modelos de apropiación de conocimiento que pueden darse en el aula de clase. Tal vez el más tradicional es un profesor que envía información en una sola dirección hacia los estudiantes y cada estudiante está apropiando esa información que llega al profesor. Un siguiente paso debería ser que los estudiantes tengan una interacción más bidireccional con el profesor, en que se envía información y el estudiante está interactuando con el profesor en un diálogo que, digamos, bidireccional. Yo estoy pensando en un tercer modelo en el que se genere mucho más intercambio de información, de debate, de diálogo entre los mismos estudiantes, y que el profesor se vuelva menos necesario para irradiar la información y más bien un catalizador de los procesos colectivos de aprendizaje colaborativo entre los mismos estudiantes, y el profesor facilite ese proceso transversal o horizontal entre los mismos participantes del aula. En las prácticas de aula invertida en mis cursos yo trato de integrar las tecnologías de información para poder generar en el aula de clase un proceso de intercambio, de diálogo, de debate, de controversia, que sea alimentado por otra información adicional que se maneja con tecnologías de información. Para esta estrategia de hablar de aula invertida y de procesos pedagógicos con el uso de tecnologías de información, yo he utilizado algunas herramientas Microsoft para poder responder a esas necesidades. Un ejemplo es con Yammer, en el que construimos unos grupos de discusión para debates de una moción o un postulado o un planteamiento controversial que se plantea en clase. Los estudiantes después por fuera del aula en Yammer generan un debate y se generan unas comunidades de discusión en que hay grupos que tienen que defender la moción, grupos que tienen que atacarla, y yo evalúo el contenido de ese debate que se va dando en Yammer, que se da por fuera del aula, como alimento a la discusión que se generó y se inició en la clase. La tecnología de Microsoft y el software que ellos han diseñado está casi completamente incorporado en las interacciones que tenemos aquí en la universidad. Principalmente el correo es lo que más manejamos. Por otro lado, otras alternativas como Yammer o el Office en la nube permiten dinamizar un poco la interacción entre estudiantes. Entonces, digamos, es fácil que un profesor asigne una discusión a manera remota y que cada persona desde su computador participe en la discusión, entonces pueda no solo contribuir con sus argumentos, pero ver en tiempo real lo que está diciendo el resto de la clase. Estas tecnologías de información me ayudan mucho a ese proceso de crear un entorno de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. Yo creo que el uso de las tecnologías de información le permiten a los estudiantes mayor autonomía en su proceso de apropiación a sus propios ritmos, pero al mismo tiempo me permite a mí extender los contenidos más allá de la hora y media de clase. Si puedo crear contenidos que estén disponibles para ellos, si puedo crear espacios de colaboración que sean más allá del salón de clase, me permite ampliar el espectro de los espacios de construcción de comunidad, de los espacios de intercambio, de colaboración entre los estudiantes, más allá del salón de clase. El salón de clase todavía limita mucho por un montón de razones psicológicas, cognitivas, pedagógicas, a las interacciones de unos pocos estudiantes que tienen el valor y el coraje de alzar la mano, preguntar, debatir, pero hay un montón de estudiantes que tienen otros estilos, otras formas, otras habilidades de aprender, y en ese sentido las tecnologías de información expanden el espacio en que los estudiantes producen conocimiento de manera más autónoma, de manera colaborativa y aprovechando los contenidos que salen del aula, pero que van más allá del aula de clase. Entonces, ese era el último ejemplo que les traía. Como les decía, los ejemplos están dados con Office 365, pero les garantizo que en todas las universidades tienen o Office 365 o Google Apps. Los invito a que escarben dentro de esas herramientas qué cosas pueden hacer. Alguna vez charlando sobre esto me preguntaban que cuál había sido la inversión de la universidad en herramientas, y la respuesta es cero, porque son cosas que ya tienen la universidad de alguna manera
en ambos casos, tanto en Google como en el caso de Microsoft. Y la última invitación es a documentar la experiencia, porque como les decía, encontrar ejemplos de esto en Colombia es difícil, o sea, toca literalmente buscar mucho en Google para encontrarlos, o porque tienes la afiliación con alguien que te cuenta, pero no se consiguen ejemplos documentados de esas experiencias que tienen las universidades, y eso es fundamental porque es lo que permite medir y mejorar. Creo que queda un minuto, si alguno tiene una pregunta. Sí, la universidad, ¿qué tanto los profesores han implementado el apoyo virtual al proceso de formación presencial? En la universidad el uso del LMS, pues todo es opcional, pero el LMS se habilita para todas las clases, o sea, todas las clases de la universidad tienen habilitado lo que en la universidad llamamos SICUA. Nosotros hemos podido medir que cerca del 70% de los profesores usan más de 2 o 3 herramientas. ¿En qué detalle lo usan y cómo lo incluyen? Es mucho más difícil de medir, no es mi campo, porque yo estoy más en el área de TI, pero lo que sí podemos saber desde el área de TI es que al menos el profesor usa 2 herramientas más allá de colgar el programa de curso. Entonces eso indica que lo involucran de alguna manera ya la tecnología. Hacer clases en la universidad sin internet es imposible. Cuando no hay internet, sencillamente los profesores dicen no doy la clase. Porque involucran, si bien ya no herramientas formales, sí algún otro nivel de tecnología, así sea un video, así sea un ejemplo que traen de internet. Entonces eso también son temas de apropiación de la tecnología dentro de la clase, que si bien no son necesariamente formales como uno se las imagina, sí ya dan una pauta de para dónde se están moviendo las cosas. Ese cambio a que todo fuera más digital, menos papel, ya que sabemos que hay unos profesores o algunos docentes que son muy reacios a la tecnología. Sí, ahí el tema, la universidad como tal tiene un área instruccional que se llama Conéctate. Ellos lo que hacen es venderle los beneficios de la tecnología a los profesores. Y lo que les decía antes, la vinculación al modelo es totalmente voluntario. Pero cuando tú le empiezas a decir al profesor que si bien va a requerir un esfuerzo inicial de aprendizaje, de apropiación y de cambiar sus contenidos, después eso le va a redundar en mejores evaluaciones de los estudiantes, mejor transferencia de conocimiento, un tema también de descarga de trabajo. Entonces, en las clases en las que el tema de poder hacer los exámenes virtuales se da, entonces el profesor pasa de estar 4 o 5 horas calificando un examen a dar 2 clics. Y después sentarse más en identificar cuáles son los problemas que tienen los estudiantes y dar retroalimentación uno a uno, invertir esas 4 horas en el estudiante y no sentado frente a un papel tratando de entender. Esos son los beneficios que hay que tratar de venderle al profesor. Les juro que cualquier profesor, cuando uno lo logra convencer de que se va a demorar 10 minutos revisando el examen, analizando los datos que salieron y pudiendo estar más en contacto con el estudiante, a estar 4 horas frente al papelito, empieza a comprarle la idea. Entonces el tema es vender los beneficios, o sea, no es que usted tiene que estar montado aquí porque la universidad se lo ordena. ¿Cuáles son los beneficios para usted? ¿Cuáles son los beneficios para el estudiante? Y estimular a que esos profesores que logran éxitos en sus clases y también logran fracasos, porque también eso, saltar y arriesgarse y fracasar también debe ser reconocido, sean mostrados esos ejemplos de lo bien que hicieron y de lo mal que hicieron y de lo que aprendieron para que los profesores también se empiecen a estimular. Y lo que pasa es que empiezan a trabajar entre pares, entonces cuando algo le funciona a uno, el otro se empieza a antojar. Entonces empezar a buscar a esos profesores que son líderes para ayudarles, para apalancarles la herramienta, darles financiación en algunos de sus proyectos, es lo que los estimula a ellos a seguir. Y lo otro, esto sí ya no es de la universidad, es un tema más personal, es el tema de que todos nos movemos por reconocimiento.
Entonces buscar la forma de reconocer a las personas. A algunas personas les mueve el dinero, a algunas otras personas les mueven los viajes, a algunas otras personas les mueven las publicaciones. Entonces buscar qué es lo que engancha a cada profesor o a cada grupo de profesores, y ellos saltan y cuando ven que la cosa les funciona les gusta. Y cuando ven que los estudiantes prefieren su clase a la del otro, también les gusta. Entonces ese es el tema para engancharlos a esto. Creo que ya no queda más tiempo. Sí, una última. ¿Qué tan positiva es la respuesta de los profesores frente a los procesos de capacitación en torno a las TIC dentro de la educación? Ahí te cuento del área de TI. Nosotros en el área de TI nos toca hacer la parte de la capacitación de lo que es puramente técnico y del uso de las herramientas que provee SIT, que son la mayoría. Es un tema complejo porque uno los invita y siempre ellos están ocupados en otra cosa. Pero sí empieza uno a ver que lo que les digo, cuando ven que el profesor vecino fue a la capacitación, logra hacer un cambio de su clase, entonces el otro dice, uy, ese me gusta. Entonces uno empieza a ver que el que va, ese exitoso, le trae uno o dos. Entonces eso funciona. Lo otro que no les gusta hacer a los profesores es el oso. Entonces cuando ellos dicen, yo soy capaz de usar la herramienta, entonces se van a la clase, hacen el parcial y fracasan. Entonces, pero a los estudiantes les gusta. Entonces, cuando él ya el siguiente parcial en papel, los estudiantes le dicen, no, eso no me gusta. Entonces, él se va a ver obligado a ir a la capacitación y a hacer las cosas. Y lo otro que hemos tratado de hacer desde TI, ya no más al tema pedagógico, sino desde TI, que es en lo que nosotros trabajamos, es capacitación 1 a 1. Entonces, buscamos a que el profesor, cuando tenga el problema, nos busca y yo, o de SIT, que es el área de tecnología en la universidad, le manda a la persona, se le sienta al lado y le dice, bueno, vamos a montar el parcial. Entonces el parcial se monta así, las buenas prácticas para hacerlo son así, para que no fracase su examen técnicamente tiene que hacer estas cosas, y ya el profesor empieza a hacerlo. Pero sí, si yo tengo que sentarlos a todos aquí en un salón, no viene ninguno. Toca decir 1 a 1 y buscarlos. Bueno, la última. Yo me imagino que en el caso de la Universidad de las Andes, la pregunta que yo voy a hacer no aplica, pero ¿qué tanto influye la infraestructura dentro del ámbito universitario para que se puedan apoderar estas herramientas en el proceso de enseñanza? Hace la diferencia. El tema de... Cuando se los pongo en los malos ejemplos, entonces cuando tenemos un parcial y el parcial fracasa porque la red inalámbrica tiene un problema, es un desastre. Entonces sí, la diferencia está en la tecnología que está implementada por debajo. Pero eso tiene otro matiz y también se los voy a poner desde el área de TI. Entonces es muy importante que si bien los profesores hagan sus experimentos solos, en algún momento involucren al área instruccional de la universidad y al área de TI. Porque hacer un examen, por ejemplo, no sé, este salón es como de unas 250 personas. Hacer un examen para 250 personas en este salón es un reto tecnológico importante. Y también requiere una preparación pedagógica importante, porque los vas a tener a todos junticos. Entonces probablemente la forma como debas preparar tus preguntas y todo debe ser especial para este tipo de ambiente. Entonces está bien hacer los experimentos solo para descubrir como hasta dónde soy capaz de llegar. Pero también es clave involucrar a las áreas instruccionales y de TI también para nosotros estar preparados. Porque muchas veces las cosas fracasan es porque hacen las cosas y no nos cuentan. Entonces empezábamos a resolver el chicharrón. Entonces ahí el tema de la articulación es clave. Y por eso les decía que una de las cosas que nos ha dolido más es que los que se dieron cuenta que estaban usando las herramientas fueron los de Microsoft. Porque empezaron a buscarlos fue a ellos, no a nosotros. Entonces eso es algo que también hay que empezar a manejar. Listo. Gracias.